Bien, nuevamente buenos días, estimados alumnos, alumnas y alumnos del aula 34. El profesor Hernán Núñez de Literatura, saludándolos para iniciar nuestra clase correspondiente a la semana 15. Hablábamos cuando hemos tratado el posmodernismo, los colónida, de que luego viene el movimiento llamado la vanguardia, que es un movimiento muy significativo, muy fuerte, que abarcó toda la Hispanoamérica y desde luego también Europa, ¿no es cierto? Y acá está representado por varios poetas, entre los cuales destaca nítidamente desde luego César Vallejo. Se ha agrupado la temática de hoy en estos dos ítems: vanguardia, contexto, características y representantes, y luego Vallejo y los periodos en que se ha clasificado su obra poética. Vamos pues en orden. El vanguardismo, que se desarrolla casi al mismo tiempo que el indigenismo. ¿Qué es entonces? Para empezar hay que señalar que se da en un contexto en el cual en nuestro país, en el Perú, ya íbamos por el primer centenario de la República, el primer centenario de la independencia. Corría el segundo gobierno de don Augusto Bernardino Leguía, que se extendió entre 1919 y 1930, es decir, que a él le tocó la celebración del primer centenario con grandes fastos. Y este es un paréntesis el que hago brevemente, muy brevemente, a diferencia de este segundo centenario que hemos celebrado el año pasado, ¿no es cierto? 2021, que ha sido pues muy triste, muy pobre, con un gobierno tan precario que aún ahora no sabemos en qué va a terminar, ¿no es cierto? Si comparamos las celebraciones, celebracioncitas, que casi no las hubo el año pasado, con que ocurrió en 1921, pues qué diferencia, ¿no? Como digo, había buena situación económica. Don Augusto B. Leguía encabezaba un gobierno dictatorial, aunque él se hizo elegir de una manera un poco manipulada, pero era un civil, y gobernó más o menos, modernizó las ciudades, principalmente Lima. Bueno, en ese contexto empieza a desarrollarse el vanguardismo. Es decir, este gobierno, este momento de la historia del Perú fue sinónimo de dependencia. Había prosperidad, pero era sinónimo de dependencia del capitalismo. Ya estaba el capitalismo instalado en Hispanoamérica y venía desde luego de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Y de Europa. Hubo una gran efervescencia política, mucha actividad política, los primeros partidos políticos estaban muy activos, empezando por el Partido Aprista Peruano, que se creó en 1930, precisamente, el año que concluyó el gobierno de Leguía, y por ahí nomás el Partido Comunista Peruano, ¿no? Estos dos partidos. Y el Partido Aprista, fundado por Víctor Raúl Ayala de la Torre, un trujillano muy preparado, ¿no? Muy preparado, a diferencia de ciertos políticos de ahora, ¿no? Mis queridos alumnos, qué pena que nos dan en los políticos de ahora. Bueno, pues este señor Víctor Raúl Ayala de la Torre era un hombre, según dicen, ¿no? Yo no lo conocí, muy preparado. Pero el partido existe, aunque ahora está de capa caída, tan de capa caída que ha perdido la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y actualmente no tiene bancada en el Congreso, no colocaron ni un solo representante, pero en fin. Y el Partido Comunista desapareció o se escindió, se dividió en varios, hubo una izquierda unida, una rama, y actualmente hay, pues, hasta incluso el terrorismo de los años 80 se autodenominó Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso,
qué mal, ¿no? Todo un desprestigio, porque también los fundadores del Partido Comunista fueron personas ilustres, muy destacadas, entre ellos don Jorge del Prado, un señor muy respetable. En fin, se difundieron las ciencias sociales, que iban de la mano con el progreso material, a través de diversas publicaciones, entre las que destacan los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, como ustedes saben, ¿no es cierto? Y también otro gran pensador como Mariátegui, a quien se le ningunean, ¿ah? Incluso en el libro nuestro de literatura no lo mencionan, es don Víctor Andrés Belaúnde, que no tiene nada que ver con un señor político actual que viene a ser su sobrino nieto, si no me equivoco. Don Víctor Andrés Belaúnde fue un hombre, un pensador, como digo, un ensayista que publicó una obra monumental. El libro suyo se llama Peruanidad, que contiene todo un análisis mucho más amplio y mucho más profundo que los 7 ensayos de Mariátegui. El libro de Mariátegui es un libro cortito que se lee en 2x3 y contiene eso nada más, los 7 ensayos de 7 aspectos o 7 problemas de la realidad. En tanto que el libro de Víctor Andrés Belaúnde es Víctor Andrés Belaúnde Díaz Canseco, para que no se le confunda con este señor que actualmente es un político en actividad. Es un libro monumental, ¿no? Bueno, pues, dicho esto, señalemos las características del vanguardismo, que de alguna manera están sintetizadas acá en la diapositiva. Hay un alejamiento de los prototipos del realismo del fines del siglo XIX. Eso por una parte, ¿no? Se va dejando atrás la novela realista que viene de Francia, como usted recordará, ¿no? De fines del XIX. Se introduce la experimentación. ¿Qué cosa es la experimentación? Un poco actual a la manera de la ciencia, en busca de nuevas formas expresivas para la poesía, para la obra literaria en general. Y esto constituye la obra, la columna vertebral de lo básico, lo esencial de las novedades que trae consigo el modernismo en busca de la obra estética. En tercer lugar, la modernización del lenguaje, el lenguaje poético, si se lo entiende, ¿no? En este lapso que va de los años 20 a los 30 aproximadamente, y que se inaugura con Vallejo, precisamente con su libro Trilce, que es la segunda publicación. El primero es Los Heraldos Negros, con Trilce, una experimentación con el lenguaje. En el libro Trilce encontramos unos poemas muy interesantes de Vallejo en los cuales él juega con el lenguaje, crea palabras. Recuerden que esto lo había introducido Eguren, ¿no es cierto?, en el posmodernismo. Y este libro de Vallejo, Trilce, se publica en 1922. El empleo del verso libre, ¿no? Es decir, métrica libre y sin rima, se prescinde de la rima, lo cual constituye todo un reto porque el poema tiene que ser de gran calidad, ¿no? Si se prescinde de la rima y de la métrica, como es el caso de Vallejo, ¿no? Sus poemas son excelentes, aún sin rima y sin métrica. En quinto lugar, se hace consciente el hecho de vivir en una sociedad tecnológica. Y eso lo notamos en los poemas, en la obra poética de los representantes de este movimiento, que vamos a verlos enseguida. Acá los tenemos, pero vamos por partes. Una sociedad tecnológica, ¿no? Y incluso en las palabras, en los textos, en los poemas, hay por momentos alusiones a la tecnología, a la fábrica, al trabajo, en fin.
Otra característica es la inclusión de un nuevo léxico que se relaciona con la característica que hemos mencionado, que se experimenta, se juega con el lenguaje. Y eso da como resultado un nuevo léxico, aparecen nuevos términos. Algunos de estos términos hacen alusión a la máquina, como acabo de decirles. Otros, por el contrario, hacen referencia a la vida cotidiana. Y el pan que en la puerta del horno se nos quema, dice, por ejemplo, en uno de sus poemas Vallejo. Y eso es lenguaje poético, antes no lo era, con él se inaugura, se estrena como lenguaje y suena poesía, ¿no es cierto? Mencionar una actividad cotidiana, el hornear el pan en las casas. La cotidianidad, que también es digna de tomarse en cuenta e introducirla, poetizarla, convertirla en lenguaje poético. Y en tema también, también en temática, también en tema de los poemas. Otra característica es la asimilación creativa de representaciones del mundo inconsciente. Y esto habrá de notarse, el inconsciente, que viene a ser una sobrerealidad, una suprarrealidad. Y de ahí el nombre de la subcorriente que hubo dentro del vanguardismo y que se llamó surrealismo. En la poesía peruana hay dos representantes del surrealismo, Emilio Adolfo Westphalen y César Moro, ¿no? Un mundo de una realidad que está por arriba. Tiene mucho que ver quizás con el psicoanálisis de Freud. Hay una influencia notoria del psicoanálisis de Freud. Esa poesía surrealista no es fácil, ¿no? Si yo les hablaba de que la poesía de Guren, que es simbolista, hay que leerla varias veces y tratar de interpretar el lector. En este caso, la poesía surrealista es mucho más difícil, o mucho más confuso para el lector no iniciado, sobre todo, ¿no? Pero para quien estudia la poesía, pues no es tan intrincado. Hay una representación de un mundo, ya sea del inconsciente, o si ustedes prefieren, de una superrealidad que está por arriba de la realidad inmediata que conocemos, y por eso la palabra surrealismo. Y también otra característica, se aprovecha el nivel espacial del poema. Y acá tenemos, y eso toma el nombre de caligrama. A ver, por acá tenemos uno. ¿Se dan cuenta? Miren, acá con las líneas, con los versos que forman este poema, se ha formado una figura. Eso es el caligrama. Eso es aprovechar el espacio, la hoja en blanco. El caligrama representa, desde el punto de vista del espacio, la figura a la cual hace referencia el texto, generalmente, ¿no es cierto? Tiene alguna relación. La forma geométrica u otra que se le da, de alguna manera guarda relación con el tema desarrollado, aunque no necesariamente, no en sentido riguroso. Por ejemplo, de Jorge Eduardo Egilson, tiene un poema que se titula Poesía en forma de pájaro, y efectivamente tiene la forma de un pájaro. No sé si está acá también. No está, lamentablemente. No está, lamentablemente. Pero en el libro, busquen el libro, tal vez no lo tengan. En el cuadernillo tampoco. Pero bueno, es un poema de Egilson que con versos cortísimos. El primer verso es una palabra, azul. El segundo es brillante. El ojo, él, es el tercer verso. Y el cuarto es pico anaranjado. Ese es el verso más largo. ¿Y por qué es más largo? Porque eso es el pico del ave, ¿no? Los tres versos cortos de arriba son la cabeza. Y luego siguen nuevamente versos cortísimos de una palabra con artículo. El cuello, el cuello, el cuello, el cuello. Repite varias veces el cuello, el cuello, el cuello. Y eso forma el cuello, efectivamente, del ave. El cuello herido es el último. Y luego versos más largos para dar lugar al cuerpo del ave, ¿no es cierto? Y uno de ellos, el segundo verso, es más largo que los otros aún, porque eso da la idea de la cola del ave. Y después, nuevamente, versos cortísimos de una palabra para dar la idea de las patas del ave.
Bueno, pues esas son las características más o menos del vanguardismo en la poesía. Consiste en vivir una sociedad tecnológica, lo hemos dicho, acá está sintetizado, el aprovechamiento del nivel espacial y se logra el caligrama, empleo del verso libre, no se observa métrica, rigurosa como en la poesía clásica, alejamiento, o sea, deja atrás el realismo de fines del siglo XIX, se asimila la creatividad de las representaciones del mundo inconsciente, tal vez con influencia del psicoanálisis, como les dije, de Freud, ¿no es cierto? Se moderniza el lenguaje con inclusión de un nuevo léxico, se experimenta incluso con frases o palabras de la vida cotidiana o de la tecnología o del trabajo. Les puse como ejemplo y un pan que en la puerta del horno se nos quema en Vallejo. Y acá en César Moro, con tus venas de arco de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas, para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. Miren, utilizan palabras que antes no se han utilizado, que parecerían que no son poéticas, pero logra él poetizar con esas palabras. Y lo propio en Vallejo, ¿no? Que se llama cuanto erizan, no sé si es erizamos, creo que hay error acá, cuanto erizamos, se llama lo mismo que padece, lo mismo del lomo, ¿no? El hombre que trabaja, pues, y en algún momento dicen el lomo más fuerte, también en otro poema. Nombre, 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 y le pone mayúscula al final, ¿no? Esta es la experimentación con el lenguaje. No es fácil, desde luego, ¿no? Qué diferencia leer un poema modernista, tan sonoro, tan explícito, en Chocano o en Darío, o antes, ¿no? En la poesía clásica del 17, ni qué decir. Esta es una poesía nueva y distinta. Dicho esto, entremos en Vallejo, pero antes demos una mirada a los representantes. Vallejo es el poeta mayor, desde luego, del vanguardismo, pero también está Martín Adán, ¿no? Que no era su nombre era un seudónimo, un poeta limeño, barranquino, vivía en Barranco. Carlos Oquendo de Amat, César Moro, aquí lo hemos mencionado, el famoso César Moro, un gran poeta surrealista, y Emilio Adolfo Westphalen, también surrealista, muy amigos los dos, muy amigos. Emilio Adolfo Westphalen fue profesor en San Marcos, no así César Moro, porque él pasó gran parte de su vida en Francia, publicó buena parte de su poesía en francés y otra parte en castellano, desde luego. Y luego, posteriormente, se trasladó a México, donde vivió también un buen tiempo, varios años. Y finalmente retornó al Perú, donde se quedó para siempre. Acá se ha puesto de manera significativa un libro representativo en cada uno de ellos, en Vallejo, el Trilce, en el caso de Martín Adán, La Casa de Cartón. En el caso de Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poesía. Muy curioso este libro de poesía, porque está editado, está impreso como un acordeón, y hay que desplegar el papel, y si ustedes miden, efectivamente da 5 metros. Curioso, ¿no? Muy curioso, 5 metros de poesía. Y en el caso de César Moro, hasta los títulos son bastante surrealistas. La tortuga ecuestre, uno de sus libros. Y Emilio Adolfo Westphalen, Las ínsulas extrañas. Las ínsulas son islas, las islas extrañas. Bueno, pues son representantes muy, muy importantes, pero para estudiarlos hay que ser iniciado, hay que ser especialista. César Vallejo y sus libros en los 3 periodos en los que se ha dividido la producción suya, que lo vamos a ver enseguida, pero hago una rápida revisión del aspecto biográfico del poeta. Del poeta santiaguino. Él nació en Santiago de Chuco, un pueblo de La Libertad. Vivió entre
1892 y 1938. En el año 92, en 1992, cuando se cumplió 100 años de su nacimiento, hubo en Lima grandes celebraciones. Varias universidades hicieron eventos muy, muy importantes. Tuve la suerte yo de participar por lo menos en dos, en la universidad donde yo me he formado, en la Universidad Católica, y en la Universidad de Lima. Vino gente de todo el mundo, de Hispanoamérica y de Europa, incluso de Asia. Me sorprendió mucho ver que venía gente incluso de Japón, especialistas en Vallejo, especialistas en la obra de Vallejo. Es decir, a Vallejo se le estudia en universidades de todo el mundo. Bueno, pues Vallejo nació en el pueblo de Santiago de Chuco, hizo sus estudios escolares iniciales en el Colegio San Nicolás de su pueblo, de Huamachuco. En 1912 se trasladó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos. Luego retornó a Trujillo y prosiguió allá sus estudios universitarios hasta graduarse como bachiller en humanidades con una tesis cuyo título es El romanticismo en la poesía castellana. El romanticismo en la poesía castellana. Es la tesis con la que se graduó de bachiller. Para obtener el título, primero había que optar. Ahora también es así, ¿no? Ahora también es así, solo que ahora el bachillerato es automático, aunque creo que con los cambios que se ha hecho a la ley universitaria, nuevamente se requiere hacer una investigación para optar el bachillerato y otra para el título. Y mejor, los profesionales, ustedes que son futuros profesionales, deben persuadirse de que tienen que investigar. La universidad es para investigar y no molestar cuando se enteren de una tesis para el bachillerato y otra para el título. ¡Uy, qué fastidio! No, señor, es un poco de fastidio, pero hay que trabajar, hay que investigar. Bueno, pues perteneció al Grupo Norte, que estuvo encabezado por Antenor Orrego, a quien yo lo mencioné, no sé si recuerdan, cuando hablamos del Grupo Colonia de Valdelomar, les dije que había 3 provincianos, la mayoría eran limeños, y 3 provincianos. El líder era provinciano, Valdelomar, de Ica, y Percy Gibson de Arequipa, y Antenor Orrego de Trujillo. Bueno, pues el Grupo Norte de poetas intelectuales estaba encabezado por Orrego, y Vallejo formó parte de ese grupo. En 1918 publica su primer libro, Los Heraldos Negros, en Lima. Retorna a Santiago de Chuco y allá pasó algunas vicisitudes, recibió algunas acusaciones, tuvo que experimentar la prisión por algunos meses, felizmente no fue mucho tiempo. Pero bueno, si hasta Cervantes sufrió prisión, y Fray Luis de León también, imagínense, y Chocano, en fin, no es nada, pero no es lo ideal tampoco, no es lo ideal que un poeta, que un intelectual pase por la cárcel. Permaneció, como le digo, algunos meses, allí escribió, no perdió el tiempo, algunos poemas que formarían parte de su siguiente libro. ¿Cuál es? Ya lo he dicho, Trilce, ¿no? Trilce, el libro Trilce, que se publica en 1922, es decir, 4 años después. Alrededor de 1923, finalmente da el gran salto y deja el Perú, se va del Perú a Europa y se instala, luego de recorrer varios países, Italia, Rusia, se instaló en Francia, en París, en donde conoció a la mujer de su vida, Georgette Philippard, ¿no? una joven muy, muy inteligente y muy bella, con quien se casó en 1929. Y con ella siguieron viajando, como les digo, ¿no? Rusia, Italia, Polonia, España, y luego retornó a París y allá se instaló para siempre hasta su muerte en 1938. Escribió en París su novela Tungsteno, que casi no se la menciona, porque la obra suya está dominada por los poemas, por los libros de poemas. También el famoso cuento que ustedes conocen seguramente, Paco Yun, que en el colegio se suele leer este cuentito, muy simpático, muy interesante, que habla de las clases enfrentadas, las diferencias de clases económica y social en el Perú.
En el año 37, 1937, fue a España para asistir al Congreso Internacional de Escritores. Y la Guerra Civil Española ya había empezado, y entonces él se topó con esta guerra cruenta, terrible. Él tenía amigos poetas contemporáneos suyos, de la generación del 27, que para los años 36, 37 eran jóvenes, ¿no es cierto? Y él pudo ver por sus propios ojos la atrocidad, lo terrible que fue la guerra civil española, cómo se desangró España, cómo se mataron entre españoles. Y entonces, de regreso a París, escribió su último libro dedicado a esta experiencia de sangre y de muerte que pudo ver en España. España, aparte de mí, este cáliz, es el título del último libro de Vallejo. Bueno, pues los periodos son estos. El primer periodo es de influencia modernista. Todavía hay ciertos rasgos del modernismo en la poesía de Vallejo en esta primera etapa. El siguiente es el periodo de vanguardia, ¿no? Donde ya se notan los cambios, las novedades de las que hemos hablado, al señalar las características, ¿no es cierto? Estas se notan principalmente en la poesía de Vallejo, desde luego, y entre su obra, principalmente en el libro Trílice, que es el segundo y que corresponde a este segundo periodo, llamado así, de poesía de vanguardia o de poesía vanguardista. Y el tercer periodo, es el que está acá en rojo, el periodo de compromiso político. ¿Y cuál es el libro más representativo? El que acabo de mencionar, que escribió como homenaje a sus amigos poetas de la España que se desangraba en la guerra civil del 36. España, aparta de mí este cáliz. Y también, de alguna manera, Poemas Humanos, ¿no? Dos libros que ilustran este tercer periodo denominado así, de compromiso político. Vamos por partes. El primer periodo de influencia modernista, de pervivencia todavía, de rasgos modernistas, comprende en su primer libro, Los Heraldos Negros, como acabo de decirles, en el cual Vallejo, en algunos poemas, continúa el legado de Rubén Darío, el líder del modernismo, ¿no es cierto? De Julio Herrera, Reis, un poeta uruguayo modernista muy importante, muy representativo del modernismo. El poema inicial de este libro tiene como título precisamente Los Heraldos Negros, ¿no? Y es el poema que le da título al libro también. Y está compuesto por 6 partes. En la última sección, llamada Canciones del Hogar, contiene los textos más originales. Aparece el tema del hogar provinciano. Creo que les dije, sí, lo mencioné cuando hablamos de Valdelomar, les dije también en Vallejo, en el primer periodo, hay algunos poemas que de manera similar al caso de Valdelomar, se añora el hogar provinciano, la casa de Santiago, la casa solariega de Santiago, el hermano Miguel, la madre, en fin. Igual que Valdelomar, entonces, en el hermano ausente, en la cena de Pascua, en el caso de Valdelomar, él, en el hermano Miguel, recuerda a su hermano. Y en este caso es mucho más trágico porque se trata del hermano prematuramente fallecido. Una parte del poema dice: hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Miren ustedes, ¿no? Qué manera de decirlo. Nos haces una falta terrible. Te extrañamos. Y como lo dice él, nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, etcétera, ¿no? Este es un fragmento nada más del poema, el hermano Miguel. Pero el poema representativo, desde luego, es Los Heraldos Negros. Si ustedes lo tienen en el cuadernillo, por favor, hagamos la lectura de Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Noten cómo ya eh, va utilizando el lenguaje al que me he referido, un lenguaje novedoso que toma elementos de la vida cotidiana o de la tecnología, en fin, ¿no? La resaca de todos los sufridos se emposa en el alma, yo no sé. Segunda estrofa. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en los rostros más fieros y en el lomo más fuerte. ¿Se acuerdan que les dije? Usa la palabra lomo, como si fuéramos animales, pero bueno, el hombre a veces trabaja como animal. Y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atiles, esta alusión a la historia del universal, ¿verdad? Serán tal vez los potros de los bárbaros atiles, los bárbaros del norte que saquearon Roma. Oh, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Tercera estrofa. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. ¿Se dan cuenta? Miren, está hablando casi filosofando cuando habla de la muerte y de Cristo, ¿no es cierto? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones, y miren como de pronto un lenguaje tomado de la vida cotidiana, del hogar, de la elaboración del pan, que de algún pan que en la puerta del horno se nos queda. Y qué bien queda, no rompe la solemnidad del tono filosófico. Y última estrofa, y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Nuevamente se emposa, ¿no? Se emposa en el alma. En ese caso ya no menciona el alma, se emposa como charco de culpa en la mirada. Si está en el alma, pues se dice que los ojos son el reflejo del alma, ¿no es cierto? Y qué bien lo dice. Y finaliza con un verso aparte. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Que la repetición del primero, ¿no es cierto? La repetición del primer verso. Pero también hay poemas mucho más sencillos que ya los he mencionado. El hermano Miguel o Los pasos lejanos, en los cuales se añora al padre, a la madre, o Idilio muerto. Leamos que son sonetos. El primero, los pasos lejanos. Mi padre duerme, su semblante augusto figura ahora un apacible corazón. Esta hora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Miren qué manera de poner al padre, como la madre, en un altar, y si hay algo mal en él de malo, que seré yo. Él es tan dulce como la madre, ¿no? Y si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta, la huida a Egipto, el restañante adiós, está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. Otra vez, ¿no? Si hay algo en él de negativo, soy yo, la culpa es mía. Y mi madre pasea ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Miren la antítesis, esta figura se llama antítesis o paradoja. Saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, la madre siempre suave, es dulce, ¿no es cierto? Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Qué manera tan magistral de describir a la madre, ¿no? En poquísimas palabras. Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos,
Por ellos va mi corazón a pie. Miren qué manera, qué bella forma de concluir, de cerrar el poema. Por esos caminos blancos curvos va mi corazón a pie. Ese es los pasos lejanos. Y el idilio muerto es un poemita hermoso que tal vez reproduce un idilio infantil, porque acá recuerda a una chica, una niña, una adolescente, seguramente de su pueblo, llamada Rita, o es el nombre que le pone. Pero leámoslo. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac ahora que él está en Europa, ¿no es cierto? Tan lejos y añora ese pueblo, esa edad de la niñez o de la adolescencia. Y prosigue en la segunda estrofa. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir, como planchando sábanas? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Se está refiriendo a Rita, a la dulce y andina Rita. Y última estrofa. Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío, ay Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje, como acompañando el sufrimiento de la pequeña Rita, un pájaro en las tejas, llorará, ¿no? Llorará en las tejas un pájaro salvaje. Pero la forma en que describe, no de forma continuada, sino en ciertos versos, es una forma excelente, sencilla y al mismo tiempo magistral. ¿Qué estará haciendo el primer verso? Esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí. Les traduzco, junco y capulí. El junco es un árbol muy, muy alto, muy esbelto, muy delgado. Ella es una chica delgada, esbelta como el junco, y capulí es de color moreno claro, un color podríamos hablar de la raza peruana, ¿no es cierto? La mayoría de peruanos tiene la piel de color capulí. Y luego vuelve a describirla cuando dice en la tercera estrofa, ¿qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar? Miren cómo la describe. Su falda de franela, la franela es una tela sencilla, o sea, es una chica de pueblo, sencillita, con ropa sencilla también, de sus afanes, siempre estaba laboriosa, ayudando a su madre seguramente, de su andar, ¿no? En los pueblos la gente es muy activa, ¿no? Todo el tiempo está haciendo algo. ¿Qué será repito, qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo de lugar? Este verso es excelente, a mí me gusta mucho. De su sabor a cañas de mayo de lugar. Probablemente entre ellos no hubo nada, quizás un amor platónico, unas miradas, unos jueguitos, pero, y sin embargo ya en la distancia de los años, la añora como una chica dulce, como las cañas. No sé si ustedes han tenido oportunidad de comer, hay que tener buena dentadura para comer, para masticar y comer el jugo de la caña de azúcar, y en el norte se siembra hasta hoy mucho caña de azúcar en las haciendas del norte, ¿no es cierto? Su sabor a caña de mayo del lugar. En mayo seguramente en el norte se cosechaba las cañas, ¿no? Y qué manera de decirlo, ¿no? Qué manera tan original de hacer alusión a la dulzura de la andina y dulce precisamente Rita, la chica a la cual recuerda. Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío, ay Jesús, y llorará en las tejas, como acompañándola, un pájaro salvaje. Periodo 2 de la vanguardia, en la cual ya se inaugura la vanguardia, en la poesía de Vallejo. Comprende el poema Trilce, como les dije, palabra que él ha creado. El título de este libro es una palabra que él inventa. ¿Qué cosa significa Trilce? Hay varias opiniones. Según un crítico italiano, Roberto Paoli, les dije que a Vallejo se le estudia en todo el mundo, en Italia también. Paoli opina que Trilce es el mayor libro de poesía de la vanguardia posguerra a nivel mundial. Vallejo quiebra la sintaxis convencional
y utiliza una ortografía caprichosa, hace decir a las palabras aquello para lo cual no han sido creadas estas palabras. Aparecen los temas de la cárcel, de la soledad, de la ausencia de la madre. Y es muy cierto, ¿no? Esta opinión de Roberto Paoli es muy cierta. En el libro Trilce, pues Vallejo continúa desarrollando temas de su primer libro, como el caso del poema 3, donde aparece el hogar provinciano, vuelve a la evocación, al recuerdo, asociándolo ahora a la experiencia amarga de la cárcel. Dice, por ejemplo, las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, son los nombres de sus hermanos. Cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas, ¿no? Este es un problema ya un poco más complejo, o bastante más complejo. Hace alusión a las creencias de las ánimas o de los fantasmas que aparecen en la noche. Hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto, ¿no? Se dice cuando aparece un fantasma, un alma en pena, pues las gallinas, los animales se espantan. Mejor estemos aquí nomás, madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena, vamos viendo los barcos, el mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día. Miren esta expresión, ¿no? Las madres suelen decir, estás jugando todo el santo día, con los cuales jugamos todo el santo día. Sin pelearnos, como debe ser, han quedado en el pozo de agua listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio, de los mayores siempre delanteros, siempre van delante los mayores, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, nuevamente llama a sus hermanos, a sus 3 hermanos. Llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. Miren, al final la alusión a la cárcel, ¿no? La prisión que también le tocó sufrir. Muy bien, como acá dice en la diapositiva, en el Trilce se observa entonces un quiebre de la sintaxis convencional, como lo acabamos de notar en la lectura de este poema, que lleva el número 3 en Trilce. Y también emplea una ortografía caprichosa, no convencional. Se observa la ampliación del léxico poético, e introduce palabras no tradicionalmente poéticas, y aparece, como acabamos de ver en el último verso, el tema de la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre, el hogar, los hermanos. Y ahí, pues, la tercera etapa, es decir, el vanguardismo, la etapa vanguardista con el libro Trilce. Y también tenemos este poema, ¿no? Representativo del periodo de Trilce. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Era, gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuando erízanos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, nombre, nombre. Este es mucho más vanguardista. Este es un poema netamente surrealista dentro del periodo de vanguardia. A diferencia del poema que hemos leído, en el cual las alusiones a la familia, a la casa solariega del pueblo, es lo que domina, ¿no es cierto? En cambio, acá en este poema 2 es mucho más surrealista, más complejo, más enigmático, más misterioso.
Tercer periodo de compromiso político, en donde, tercero y último de los periodos en la obra de Vallejo, y son los libros representativos, España, parte de este cáliz, pero también los poemas humanos. En este periodo, representado por estos dos libros, Vallejo utiliza palabras que remiten al cuerpo humano y se compromete con la República Española. Es un homenaje, como les dije, a sus amigos poetas de España. Ejemplo de ese compromiso es el poema Masa. El poema Masa. Acá está también lo que acabo de decir en España. Para también de Cáliz, el eje temático es la guerra civil de España, y el autor expresa su compromiso con la República Española. Porque, ¿quiénes pelearon en la guerra civil española? De un lado el bando republicano, que ya no quería más monarquía, y de otro lado el bando monárquico. Triunfó este último, por eso es que hay hasta hoy monarquía. Pero luego de que triunfó este bando monárquico, no entró a gobernar un rey, sino un dictador, el Francisco Franco, que se dio él mismo el título de generalismo Francisco Franco, y gobernó dictatorialmente durante 40 años. La España vivió la opresión de una dictadura de 40 años. Al cabo, luego, y él hizo una constitución a su medida, en la cual se disponía que solo a su muerte volvía a reinar un rey, y así fue, ¿no? Después que murió en el año 75, 1975, tomó nuevamente el reinado don Juan Carlos, que aún vive, pero ya no reina, es rey emérito actualmente. Bueno, pues veamos el poema más representativo de este periodo, Masa, que tiene que ver con la guerra, precisamente. La guerra es destrucción entre hermanos. La guerra es la mayor y la más incomprensible de los absurdos. El más incomprensible el mayor, he hablado mal, ¿no? Casi como el señor Castillo, que es el presidente actualmente, que no hace concordancia de género ni de nada. Es el mayor ejemplo y más dramático de la destrucción entre hermanos. Los seres humanos finalmente somos hermanos. Debería haber fraternidad. Y el poema también es enigmático, pero es más fácil de traducirlo, de descifrarlo. Más fácil de descifrarlo, ¿eh? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Ojo, queridos alumnos, alumnas y alumnos, la palabra, la expresión te amo tanto no la tomen con malicia. Los seres humanos, cualquiera sea el sexo, mujeres u hombres, podemos amarnos, debería haber amor en el sentido de fraternidad, ¿no es cierto? No en el sentido de pareja. No mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Es decir, no bastaba con que uno le dijera no mueras. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Dos tampoco, no es suficiente. Tercera estrofa: acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, tampoco, ¿eh? La palabra yo estoy haciendo mis agregados como comentario, para que ustedes puedan descifrar. Ahora sí seguimos la lectura. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Fíjense cómo ni siquiera 500,000 era suficiente. No era suficiente para que el cadáver lo interpretara como solidaridad universal, que es un anhelo, ¿no? Que tal vez nunca se logre, pero es un anhelo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Millones de individuos tampoco es suficiente. Entonces, finalmente, vean este final de optimismo, ¿eh? Hay quienes piensan que la poesía de Vallejo es sufriente, pesimista, pues se equivocan. Este poema Masa es un poema de optimismo. Si no presten ustedes atención a esta última estrofa. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente. Miren, hago un paréntesis acá, se produjo el milagro, finalmente. ¿Qué es lo que necesitaba este cadáver?
que todos los hombres de la tierra, todos, fueran solidarios. Solo entonces seguimos la lectura. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Es un ideal, es un sueño. Nunca vamos a lograr eso seguramente, ¿verdad? Casi imposible. Pero vamos, el poeta tiene el derecho a soñar de manera hay aportes constructivos cristianos, porque Vallejo es cristiano, ¿no? Nunca dejó su credo católico cristiano. El tercer periodo entonces constituye del compromiso político un compromiso político, porque se refiere a la guerra, principalmente a la guerra que él ha visto, fratricida en España. Y en este periodo, y en este libro en particular, pero también en Poemas Humanos, podemos apreciar el uso de los contrarios, de las oposiciones, vida-muerte, por ejemplo, el empleo de un lenguaje como de conversación cotidiana. Lo hemos apreciado. En este poema más hay una especie de conversación, ¿no? Pero el cadáver ahí siguió, mira, se le acercaron. Parece una conversación. Una dramatización. Vallejo dramatiza en su poesía. Por otro lado, la pobreza y el hambre aparecen también en el cuerpo, sobre todo en poemas humanos, sobre todo en poemas humanos. El cuerpo como espacio de dolor y de liberación. El compromiso político. Hay que comprometerse políticamente. Eso no significa necesariamente usar la poesía como propaganda de un partido político, de una ideología, no. Pero el compromiso político, sí, a él estamos obligados todos. También el poeta. El trabajo como fuente de solidaridad. La posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Ya se nos agota el tiempo y en Poemas Humanos también es digno de encontrarse. Hoy me gusta la vida mucho menos, por ejemplo, hay un poema en Poemas Humanos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Es un lenguaje casi, bastante simbolista, ¿no? Y es la poesía de vanguardia, surrealista. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. De cuerpo entero, hermanos, mis hermanos. Y en fin, mi ser parado y en chaleco. Por momentos bastante enigmático el texto poético en Poemas Humanos. Lo que acabo de decir, ¿no? El poemario plantea concepción solidaria, la solidaridad como un imperativo, como una urgencia, una necesidad, que quizás no se logre nunca, pero bueno, hay que desearla. La figura del pobre y del dolor, como acabamos de apreciar en dos estrofas que he leído de un poema, es largo. Propone un sincretismo, una fusión, ¿no? Sincretismo es fusión, que plantea a lo andino como raíz fundamental, nunca deja lo andino, él se quedó para siempre en Europa, pero nunca deja de lado lo suyo, el Perú andino. Incorpora imágenes corporales, los tobillos, los diafragmas, los pómulos, el hombro, ¿no? Como cuando por el hombro nos llama una palmada, por ejemplo, los fémures, etcétera. Considerando en frío imparcialmente. Este poema también de Poemas Humanos es muy ilustrativo. Está en el cuadernillo. Sí, lo tienen en el cuadernillo. Léanlo con calma. Y eso es todo. Tomen nota, por favor. 1D de Dante, 2C, 3A, 4B de bondad, 5C, 6D, 7B de bondad, 8C, 9A, 10C. Eso es todo.
esta clase. Espero que haya sido un homenaje a Vallejo que nos obliga a todos a la obra de Vallejo. Gracias, alumnas y alumnos. Hasta la próxima. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana 14. Bien, perdón, 15 ya. Disculpen, han emocionado que les debo un problemita de la semana 14, eso sí, ¿no? Ya, listo. Bien, esta semana entonces nos corresponde ver sistemas de inecuaciones lineales. Entonces tenemos para esta semana número 15, nuevamente muy buenos días a todos. Vamos a dividir el tema de la siguiente manera. A ver. Primero vamos a hablar de los sistemas en general y vamos a dividirlos por sistemas de inecuaciones lineales con una variable. Luego vamos a ver de dos o más variables. Luego vamos a ver la introducción a la programación lineal. Bueno, cabe aclarar que primero vamos a ver la parte analítica, algebraica, y hay problemas, hay ejercicios en los cuales también se puede ver la parte gráfica, pero en introducción a la programación lineal, pues esto es necesario. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a dejar esta parte de la gráfica para el final, pero hay que tener en cuenta que un sistema de inecuación lineal en una variable o en dos variables se puede resolver de manera gráfica. Hasta dos variables, ¿no? Porque tres variables ya es un poco más complejo, así que no es recomendable, pero eh, también se podría, pero no es recomendable, ¿no? Hasta dos variables sí lo podemos manejar tranquilamente, es algo que conocemos. Un poco de geometría analítica, un poco de geometría también, que nos va a ayudar a calcular esto. ¿Eh? Bien, entonces iniciamos a todos. Buenos días nuevamente y comenzamos. Bien, entonces se entiende por sistema a un conjunto de. En este caso, como son inecuaciones lineales, vamos a tener un conjunto de inecuaciones lineales, mínimo dos, y las vamos a dividir de esta forma, ¿no? Primero vamos a trabajar con una variable. Eso tiene una forma particular de hacerse. Y luego vamos a trabajar con dos o más variables que ahí justamente vamos a dividir el trabajo, ¿no? Vamos a ver que, como les repito, la parte algebraica es la que vamos a analizar primero. Hay características de los problemas justamente para aplicarlo, ¿no? Y luego vamos a ver aquellos que necesariamente requieren gráficas, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Bien, veamos entonces el sistema de inecuaciones lineales con una variable. Como es una variable, podemos considerar esa variable x, y el sistema se puede escribir de esta forma: mínimo dos inecuaciones. Cada inecuación, como pueden observar, se puede resolver directamente, no es necesario juntar dos o tres, ¿no? Una es suficiente, y cada vez que resolvamos vamos a obtener un conjunto de solución para cada inecuación, ¿no? De esta manera vamos a obtener para dos también, y así hasta llegar a la última inecuación. Los conjuntos que obtenemos verifican para la inecuación que se ha resuelto, pero si queremos que se resuelva el sistema, necesitamos interceptar todas estas soluciones. ¿Okay? Entonces, se resuelve cada uno por separado y luego se intersecta. Y eso no solamente es para las de una sola variable. En general, si tenemos un sistema de inecuaciones, entonces la solución estará dada
por la intersección de todas las soluciones. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver con un ejemplo cómo se aplica esto, ¿no? Bueno, cabe decir que nosotros estamos planteando una alternativa. En el caso que sea posible, yo les voy a dar algunas otras opciones, o por lo menos los voy a orientar para que ustedes puedan resolverlo de alguna otra manera. ¿Ok? Bien, entonces, aquí en este primer ejemplo vamos a resolver este sistema. Tiene dos inecuaciones y una sola variable, así que, según lo que acabamos de ver, la idea es resolver cada una de ellas. Por ejemplo, ¿no? En la primera, si yo paso este x a restar con el 6x, me quedaría 20 mayor que 5x. Y el 5 a dividir tendríamos que x es menor que 4 o 4 mayor que x. X menor que 4 implica que el conjunto solución sería el intervalo de menos infinito hasta 4 abierto. Entonces, como ustedes pueden observar, para resolver la primera inecuación solamente requeríamos ella, no había necesidad de usar otra más, hemos resuelto y hemos encontrado un primer conjunto solución. Lo mismo vamos a hacer con la número 2. En este caso, este x lo vamos a pasar a restar con el 2x, quedaría x. Y este 5 con el 7 quedaría 2. Entonces, x sería mayor que 2. Esto implica que el conjunto solución 2 de esta segunda inecuación sería el intervalo de 2 a más infinito. Como dice la regla, ya tenemos los dos conjuntos, en este caso 2 nada más. Hay que intersectarlos, entonces vamos a verificar en la recta numérica. El primer conjunto solución sería de menos infinito 4. Colocamos el 4, como es abierto por aquí abierto, y de menos infinito 4 sería este intervalo. El conjunto número 2 empieza en 2, abierto, y se va para más infinito. Entonces, como la solución, bueno, en este caso el conjunto solución, es la intersección de estos dos intervalos, pues sería el intervalo de 2 abierto hasta 4 abierto. Ese sería nuestro conjunto solución. Ahora, bueno, eso lo hacemos porque son solamente dos, intersección, pero también podríamos hacer así, por propiedad de los números reales, ¿no? X mayor a 2 es equivalente a 2 menor que X. Y por aquí yo tengo X menor que 4. Entonces yo tengo por un lado 2 menor que X y a su vez X menor que 4. Y esto representa el intervalo de 2 a 4 abierto. ¿Pueden hacerlo de esta manera? También, ¿ya? También. Si son más conjuntos, ahí sí, la gráfica puede ser de gran ayuda porque queremos hallar intersección. Entonces graficamos todas las gráficas. Bueno, graficamos todos los conjuntos soluciones parciales y intersectamos luego para determinar cuál es el conjunto solución final. ¿Ya? Pero no es la única opción, como les repito, la gráfica, podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Analítica. Bien, entonces eso hacemos cuando tenemos un sistema con una sola variable. ¿Qué pasa cuando tenemos dos o más variables? Bueno, primero vamos a ver con dos variables, vamos a analizar qué pasa. Entonces vamos a ver aquí. Sistema con dos variables X e Y. Esta es una de las formas en las que podemos ver ese sistema. Como pueden observar aquí, tiene dos variables X y Y, y por este lado estamos colocando las constantes. Puede haber 1, 2, hasta n inecuaciones. Y aquí es donde se dividen, ¿no? La parte de los gráficos la vamos a dejar para la siguiente clasificación, donde vamos a ver programación lineal. Ahí vamos a ver la parte gráfica. Y aquí solamente nos vamos a enfocar entonces en un caso de problemas que pueden ser de dos variables o más, pero en los problemas o en el dato que se da en el problema, los valores de las variables tienen que ser valores enteros. Ojo, entonces aquí la idea es aplicar a los valores enteros. Bien, entonces ese debe ser un dato del problema,
Por ejemplo, si me dicen que X es el número de artículos que se compra de un producto A, Y el número de artículos de un producto B, entonces se entiende que ese X y ese Y son enteros porque estamos hablando de número de artículos, ¿no? Entonces, en un problema no es necesario que me digan, ah, ya, X, Y enteros, no. Ya la naturaleza del problema me va a indicar qué tipo de elementos va a tomar las variables X e Y, ¿no? Pueden ser hasta 3, 4 variables, o sea, ahí no hay límite, siempre y cuando el dato es que sea enteros. Bien, lo que indica aquí es que se despeja una misma variable de cada inecuación tratando de encontrar un sistema en la variable X o la variable Y. Luego se procede como en 1.1, es decir, se van a transformar a inecuaciones con una sola variable. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, la idea es que, por ejemplo, el X se despeje. Aquí se puede despejar, miren. Esto pasa a restar y ese a dividir se despejó el X, ¿no? Pero la idea es que el X se despeje de esta manera, ¿no? De manera que de una de las desigualdades podemos llegar por aquí a un phi1 que depende netamente de Y. Por este lado, un phi2 que depende de Y nada más. O sea, ya no está X por nada en estos extremos. Y esa es la idea, ¿no? Que esté limitado superiormente e inferiormente. Puede ser Y o puede ser X. Depende, en algunos problemas se puede los dos, en otros se puede solamente uno, ¿ya? Entonces también podría ser así, ¿no? Aquí depende de X y aquí depende de X también, ¿no? Y el que está limitado es Y. Ahora, en cualquiera de los dos casos, la idea es tomar los extremos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, tendríamos que, al tomar los extremos, me olvido un ratito del X, entonces, como esta expresión solamente depende de Y, ya estaríamos en una inecuación con una sola variable. Entonces procedemos como en el caso 1, ¿no? Resolvemos todas las inecuaciones y luego intersectamos los conjuntos solución que obtenemos. Bien, mucho más claro, esto lo vemos con un ejemplo. Bien, entonces vamos a ver el siguiente. Vamos a resolver este sistema de inecuaciones. Tenemos 1, 2, 3. Aquí yo le voy a dar algunas características para que ustedes no tengan que despejar, para después comprobar, ah, ya, me conviene despejar X, me conviene despejar Y, ¿ya? Hay algunas características que nos pueden servir. Una que yo encuentro, por ejemplo, es esta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por aquí el X ya está limitado por un número, no por una variable, sino por un número. Entonces, en las otras inecuaciones en las que figuran todas las demás variables, bueno, todas las variables en realidad, acá está X, Y, se tienen que trabajar con ellas y de ahí es donde se recomienda despejar una de las variables. ¿Okay? Ahora, este dato me indica que la otra variable es la que se tiene que despejar. Pero a veces no contamos con este dato. ¿Ya? Entonces, en primer lugar vemos acá, ¿no? Si hay una variable que está despejada solita, hay que despejar la otra. ¿Ya? Hay que despejar la otra. ¿Qué más? Si no tuviéramos este dato, tenemos que partir de las inecuaciones que tienen todas las variables. De ahí, ¿no? Si tuviera 3, todas las inecuaciones que tienen 3 variables. Como en este caso tenemos 2 variables, estas 2 son las que me van a generar los límites. Ahora, ojo, ¿y cómo saber si solamente tengo esas 2? ¿Cómo saber cuál es la variable que debo despejar? Recuerden que la idea es llegar a esto, ¿no? Menor o menor o igual, y acá expresiones que dependen de Y. ¿Ya? Expresiones que dependen de Y. Entonces, observo, aquí tengo X mayor, X con coeficiente positivo, siempre tienen que tener coeficiente positivo, también mayor. Entonces, me está faltando esto. Eso ya me da un indicio de que X no debo despejar Y. ¿Ok? Bien, a ver, así hasta ahí me tienen todo claro. Por favor, una señal por ahí, o un pulgar arriba, algo que me indique que todo está claro hasta ahí. Todo Mientras claro, vamos. Miss. Ok, muchas gracias. Con el ejemplito, más claro todavía. A ver, vamos a ver. Vamos a llamarle entonces a cada uno de ellos, le vamos a poner una numeración. 1 por aquí, 2 por aquí, 3 por aquí.
Ya, como les decía, donde tenemos que despejar y tratar de limitar va a ser de aquellas inecuaciones donde estén todas las variables. Por ahí empezamos. Ya sabemos que x no lo podemos despejar. Entonces lo que vamos a hacer es despejar y. ¿Ya? Entonces de 1 vamos a hacer lo siguiente, miren. X más y mayor que 8. Quiero dejar el y solito. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El 8 ya estaba a la derecha. Este x lo voy a pasar a restar. Puede ser que lo use así, pero también puedo usar su equivalente. Recuerden que cada desigualdad tiene su equivalente. En este caso el equivalente sería que 8 menos x es menor que y. ¿Ok? Entonces eso tenemos de 1. Ahora, de 2, si lo que queremos despejar es y, es bastante sencillo. Miren, este 4 lo pasamos a restar y listo, ¿no? Entonces tendríamos 2x menos 4, ajá, mayor que y. O su equivalente, que sería y menor que 2x menos 4. Entonces cualquiera de las dos funciona. Por ejemplo, miren, si nosotros tomamos estos dos, a ver un segundito. Si nosotros tomamos estas dos, podríamos escribirlo así, ¿no? 2x menos 4 mayor que y mayor que 8 menos x. Entonces la idea es colocar así una cadena, ¿no? O su equivalente, o su equivalente. A ver, ¿cómo sería aquí? 8 menos x menor que y menor que 2x menos 4. ¿Ya? Entonces cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? En alguno de repente necesito yo cambiar, en otro no. Bueno, ya esos son pequeñas variantes que tenemos que ir afrontando, ¿no? Bien, en nuestro caso hemos considerado la segunda forma, esta de aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, primero a eso le vamos a llamar, teníamos 3 ecuaciones, esta sería 4, ¿no? A esto le vamos a llamar 4. ¿Por qué la numero y por qué la enmarco ahí? Porque en algún momento voy a regresar aquí. ¿Ya? Voy a regresar aquí. ¿Y en qué voy a hacer con esta inecuación 4? Pues voy a tomar los extremos. Y la desigualdad que prevalece, a menos que estos dos sean menor o igual, todas las relaciones van con menor que. Así. Y resolvemos, pues, ¿no? Este menos 4 paso a sumar serían 12, este paso a sumar sería 3x, el 3 lo paso a dividir, entonces sería 2 entre 3, 4, y 4 es menor que x. Le vamos a llamar esto de aquí asterisco. Bien. Si desean tomar una capturita de lo que hemos hecho por acá, porque en este momento vamos a limpiar nuestra pantalla para continuar con el desarrollo. ¿Listo? A ver, borramos entonces. Bien, entonces, hasta el momento hemos usado 1, hemos usado 2, nos falta usar 3 y tenemos asterisco que hemos encontrado. Si ustedes observan, entre asterisco y 3 hay bastante en común. Lo que vamos a hacer es justamente juntarlas, ¿no? Aquí en 3 dice x menor o igual a 5, entonces si yo le agrego esto, justamente tomando asterisco y 3 se tiene esa expresión. Ahora, yo sé que el x es entero, y si 4 menor que x y x menor o igual a 5, la única opción que tiene x es 5. Entonces ya tengo el valor de x. X vale 5. Pero ojo, y eso es muy importante, cada x tiene que tener su respectivo y. Si para este x no le encontramos un valor de y, entonces simplemente este sistema no tendrá solución. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar el valor de y. ¿Dónde encontramos el valor de y? Bien, como les comentaba hace rato, este dato lo vamos a volver a usar, porque como ustedes pueden observar, el y está limitado inferiormente y superiormente, lo cual me permitirá ver qué valores enteros se pueden tomar. Entonces, este valor de 5 lo vamos a reemplazar en ese 4. 5 aquí, 5 aquí, y tenemos esto. Ahí está. 8 menos 5, 3, 10 menos 4, 6. Ahí tenemos entonces que y está limitado por 3 y 6. Como no hay ninguna otra restricción, entonces y podría ser 4 y 5, ya que es entero. Puede tomar los dos valores. Pero ojo, para x igual a 5 he encontrado que y vale 4.
Y para x igual a 5, he encontrado también que y vale 5. Entonces, recuerden que aquí estamos trabajando en el plano porque hay dos variables, por lo tanto, mi conjunto solución está formado por pares ordenados. 5,4 sería uno y 5,5 sería el otro par. Y ahí tenemos nuestro conjunto solución. Entonces, hemos encontrado que en este caso el 5 no tiene un solo valor, sino tiene dos valores. Y eso es posible. Ahora, si ustedes grafican la ecuación de la recta x más y igual a 8, grafican 2x igual a y más 4 y la recta x igual a 5, la región que queda encerrada por esas regiones, bueno, cumpliendo estas condiciones obviamente, esa región van a ver ustedes que tiene esos dos puntos, el 5,4 y el 5,5. Eso sí, lo pueden hacer la gráfica, ustedes, excelente, ¿no? Ahora, todavía no hemos visto una técnica de graficar las desigualdades, las regiones que están por aquí. Hasta ahorita solamente les he dicho las rectas, que eso sí es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver, como les repito, cuando tengamos que ver la parte gráfica, ¿ya? Pero, ¿es posible resolver eso mediante la forma gráfica? Sí, pero hay que ser bastante precisos para poder usar esa forma gráfica, ¿ya? ¿Se puede? Sí, se puede, ¿ok? Pero esto es cuando nos piden valores enteros, porque si nos piden, pues, valores reales, ahí sí la situación es complicada porque existirían infinitos puntos que cumplen esa condición, ¿no? Bien. Como les decía, vamos a trabajar un poco de teoría y para no desligarnos de esta teoría, vamos a hacer los ejercicios de clase que corresponden a esta parte. Y luego vamos a ver los ejercicios que corresponden a la parte con las gráficas, ¿no? Ahí. Bien, entonces nos vamos con los ejercicios de clase. Ejercicio 1, dice, un cine estrena una película en una de sus salas al precio, el precio de cada entrada en esta sala es el mismo para cualquier asistente. Los amigos de Miguel que ya vieron la película en dicha sala le comentan, con 74 soles no te alcanza para ir en pareja, pero con 300 soles te sobra si quieres comprar 6 entradas. Si Miguel paga por una entrada solo con billetes de 10 soles y no recibe vuelto, ¿cuántos billetes usa para pagar su entrada a dicha sala? Bien, entonces vamos a ver esta situación. Vamos a plantearlo, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que aquí nos hablan de el precio de una entrada, ¿no es cierto? Entonces a ese precio le vamos a llamar X, ¿no? Precio en soles de cada entrada. Ahora, según el problema dice, con 74 soles no te alcanza para ir en pareja, o sea, para comprar 2 entradas no le alcanza. Si cada entrada cuesta X soles, 2X sería el precio de 2 entradas, ese precio sería mayor a 74 soles. Porque no le alcanza con 74, tiene que ser mayor, pues no, tiene que ser más. Ahora dice, pero con 300 soles te sobra si quieres comprar 6 entradas. Para pagar 6 entradas necesitaría 6X, ¿no? 6X soles. Y si me va a alcanzar, bueno, me sobra todavía, dice, ¿no? Te sobra con 300 soles. Quiere decir que el precio de esas 6 entradas, que es 6X, debe ser menor que 300 soles. ¿Ya? Menor estricto. Menor estricto porque me sobra, ¿no? Si me dice te alcanza, sería menor o igual. ¿Mm? Bien, vamos a llamarle 1 y 2 a esas inecuaciones. Si resolvemos la primera, pues el 2 lo pasamos a dividir, ¿no? 2 a dividir, entonces me quedaría 37, ¿no? Por este lado, aquí sería mayor que 37. Si resolvemos 2, 6 a dividir, ¿no? Entonces sería 50, x menor que 50. Bien, entonces de estas dos desigualdades anteriores tenemos que x está entre 37 y 50. Por otro lado, dice que Miguel paga por una entrada con billetes de 10 soles y no recibe vuelto. Quiere decir que el precio es un múltiplo de 10. Ahora, el único múltiplo de 10 que está entre 37 y 50 sería 40. Por lo tanto, la entrada le cuesta 40 soles. La pregunta es, ¿cuántos billetes usa para pagar su entrada a dicha sala?
Si cuesta 40 soles y ha pagado con billetes de 10 soles, entonces usa 4 billetes para pagar su entrada. Bien, chicos, si hasta aquí hay alguna preguntita o algún comentario, por favor. Correcto, por aquí Jennifer dice, ya, ahí está 40. Excelente. Sí, efectivamente, por los datos que tenemos, tiene que ser 40. Y como pueden apreciar, solamente era una variable, así que hemos resuelto cada uno por separado. No llegamos a intersectar porque, como les comenté justamente en el ejemplo anterior, podemos tomar dos de las desigualdades que limitan el X para generar, en este caso, esta desigualdad, ¿no? Eso se obtuvo de aquí y de aquí. Entonces no es necesario graficar. Si desean graficar, si no, no, ¿no? Todo depende de ustedes. Bien, vamos con el ejercicio número 2. Una librería tenía cierto número de libros de álgebra, ¿no? De los cuales en la primera semana vendió 31, quedándose con más de la tercera parte. La segunda semana le devolvieron 8 y luego vendió 2 unidades, por lo que le quedó menos de la mitad de lo que tenía inicialmente, ¿no? ¿Cuántos libros de álgebra tenía la librería al inicio de la segunda semana? A ver, veamos. Vamos a considerar que X es el número de libros de álgebra. Es el único valor desconocido, así que lo colocamos ahí, ¿no? El número de libros de álgebra que la librería tenía al inicio de la primera semana. A ver, ¿qué dicen nuestros datos? Bueno, a ver, nuestro dato dice que en la primera semana vendió 31. Entonces, si tenía X, ahora le van a quedar X menos 31. Ahora, eso que le queda, que es X menos 31, dice que es más de la tercera parte. Entonces, será mayor que X tercios. Ese es mi primer dato. El segundo dato dice, ¿no? La segunda semana le devolvieron 8 y luego vendió 2 unidades, por lo que le quedó menos de la mitad de lo que tenía inicialmente. Ya, de esos X menos 31, le devolvieron 8, entonces sería más 8. Y luego vendió 2, sería menos 2. Eso sería lo que le quedaría de la segunda semana. Dice, por lo que le quedó menos, o sea, eso que le queda, que es lo que acabamos de colocar, dice, le quedó menos de la mitad de lo que tenía inicialmente. Será menor que, entonces será menor que X medios, ¿no? Menor que X medios. Listo. Ya tenemos nuestro sistema. No nos lo dicen directamente, pero al ser un número de libros, tiene que ser un número entero. Lo que le resta aquí, que es la tercera parte, también tiene que ser un número entero, por lo tanto X es un múltiplo de 3. Y que lo que le resta por aquí, que es X medios, también sea entero, por lo tanto X debe ser un múltiplo de 2. Bien, entonces con esos datos vamos trabajando. En el primero, a ver, si este X tercios lo paso a restar, me quedarían 2X tercios, 31 sumar, y 2X tercios en esa primera inecuación sería mayor que 31. 3 a multiplicar y 2 a dividir, nos quedaría 93 medios, que es 46,5. Por lo tanto, X mayor que 46,5 y lo vamos a reservar ahí como referencia, ¿no? Resolviendo la segunda inecuación, a ver, me queda X menos 31 más 8 menos 2. Sería X menos 25, ¿no? Ahora, si este X medios lo pasamos a restar, nos quedaría X menos X medios, que es X medios, y aquí nos queda menos 25, ¿no? Pasamos al otro lado, X medios sería menor que 25. 2 a multiplicar, entonces X es menor que 50. Por este lado tenemos que es mayor que 46,5 y por este lado menor que 50. Lo podemos juntar en uno solo y ahí tendríamos, ¿no? 46,5 menor que X menor que 50. Ahora, por aquí nosotros habíamos visto que tenía que ser múltiplo de 3 para que sea esto entero y aquí múltiplo de 2 para que sea entero. Entonces, tiene que ser múltiplo de 6. Múltiplo de 6 entre 46,5 y 50 sería 48. Por lo tanto, X es 48. Quiere decir que el número de libros que tenía al iniciar la primera semana eran 48 libros. Para la segunda semana era lo que le quedaba, o sea, X menos 31. Por lo tanto,
sería 17. Entonces, lo que tenía al inicio de la segunda semana son 17 libros de álgebra. La respuesta sería la alternativa C. ¿Ya? Respuesta C. Y como pueden observar, eso también tiene pues una variable. Entonces hemos procedido resolviendo cada uno. Y luego no ha sido necesario intersectar porque tomando estas dos desigualdades y juntándolas en uno solo, pues llegamos a la respuesta, ¿no? Ahí está. Listo. A ver, veamos si hay alguna consultita por ahí. Ya saben que pueden usar el chat, chicos, para preguntar, para consultar. Y de ser necesario, pues micrófono también, ¿no? Por lo menos en estos momentos que hacemos un cambio de ejercicio, pueden consultar por el micrófono. ¿Bien? Si no hay comentarios, vamos con el ejercicio 3. Ahora dice, si A, B es solución del sistema de inecuaciones, hasta nuestro sistema, tiene 3 inecuaciones con x, y entero, determina la suma de cifras de A por B. A ver, acá ya tenemos dos variables y me dan como dato que esos valores de las variables son enteros. Entonces tenemos que ver ya en despejar una de las variables, o bien x o bien y. Aquí ya tengo una referencia, así que ¿quién me conviene despejar? De acuerdo con esto, ¿quién me conviene despejar? ¿Se acuerdan? Lo mencioné cuando estábamos viendo justamente la teoría del tema. ¿Quién despejo, x o y? ¿Mm? Aquí y es mayor que 6. Es un dato ya para y. Entonces, ¿quién me conviene despejar? ¿X o y? ¿Mm? Bien, en este caso la respuesta sería, si y es el que está limitado, entonces me conviene despejar x, ¿no? Me conviene x. ¿Correcto? Me conviene despejar x. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Y de dónde se despeja el x? De las inecuaciones que tienen todas las variables. En este caso de ellas, ¿no? Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a llamarle 1, 2 y 3 en ese orden. Y vamos a tomar 1 y 2 para despejar, ¿no? Primero vamos a despejar de 1. Aquí vamos a despejar x, ¿no? Entonces simplemente este 5y lo pasaríamos a restar. Ahí está, x menor o igual que 61 menos 5y. Y de la segunda, bueno, ya está despejado ya, ¿no? Entonces ya lo podemos juntar esta desigualdad con esta otra. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces ahora eso le vamos a llamar 4. Y la idea es tomar justamente los extremos. Como los dos son menores o iguales, entonces quedará entre los dos menor o igual. Y se transformó en una inecuación lineal. La resolvemos de la siguiente manera. Este menos 5y pasa a sumar, serían 5y más los 4y que tenía. 61 que ya estaba a la derecha y este menos 2 que va a pasar con más 2. Entonces tendría así, ¿no? 5 y 4, 9y menor o igual que 63. El 9 lo paso a dividir y el y sería menor o igual a 7. Que es justamente lo que concluimos aquí. Si desean pueden tomar una captura de esto. Le vamos a llamar 2 asterisco a esta desigualdad. Ahora, nosotros ya hemos usado 1 y 2. Todavía no hemos usado 3, así que sería buen momento para usarlo. Primero vamos a limpiar nuestra pantalla. Ahora sí. Ahora sí vamos a usar 3 y 2 asterisco. Su equivalente de esto sería 6 menor que y. Y con eso ya lo podemos juntar con este, ¿no? Por lo tanto, tendríamos c menor que y menor o igual a 7. Y como y tiene que ser entero, entonces y el único valor que puede tomar es 7. ¿Ya? Y vale 7. ¿Qué hacemos con ese 7? Pues lo vamos a reemplazar aquí en 4. Para poder limitar los valores de x. A ver, aquí sería 28 menos 2, 26, 61 menos 35, 26 también, ¿no? Entonces, reemplazando aquí en 4,
tenemos estas dos expresiones, dos desigualdades que están ahí concatenadas. Y al momento de reemplazar los extremos nos sale 26 y 26. Por lo tanto, el único valor que toma x es 26. La solución sería entonces 26,7 y eso sería el A, B, ¿no? A vale 26 y B vale 7. El producto 182, ¿no? Producto 182, la suma de cifras o 1 más 8 más 2 serían 11. Respuesta alternativa A. Bien, entonces eso es lo que se hace cuando tenemos que hay dos o más variables que toman valores enteros. Bien, sigamos con un ejercicio más. A ver, problema. Dice, Ángel compró en un centro comercial cierto número de impresoras y celulares cuyos precios unitarios son 700 soles y 500 soles respectivamente, teniendo un gasto total no mayor a 3.500 soles. Si Ángel compró por lo menos 2 impresoras y la cantidad de celulares no es menor a la cantidad de impresoras, o sea, es mayor o igual, ¿no? Además, Ángel compró la mayor cantidad de celulares. ¿Cuántas impresoras y celulares compró Ángel? Bien, vamos a suponer entonces que Ángel compró X impresoras e Y celulares. Entonces, vamos a plantear nuestro problemita. A ver, aquí dice, ¿no? Compró cierto número de impresoras y celulares cuyos precios unitarios son 700 soles y 500 soles respectivamente. O sea, cada impresora costó 700 soles y cada celular 500 soles. Como la impresora costó, bueno, el número de impresoras fue X, el total fue 700X y los celulares fueron Y, entonces el total en celulares fue 500Y. Si lo sumamos, eso nos debe dar un gasto total, que según el problema es no mayor a 3.500. Si no es mayor, será menor o igual. Y ahí tenemos la primera inecuación. A ver, seguimos con los datos. Dice, Ángel compró por lo menos 2 impresoras, pero las impresoras son X. Eso quiere decir que ese X es mayor o igual que 2. Compró por lo menos o al menos 2 impresoras. X mayor o igual que 2. Y la cantidad de celulares no es menor a la cantidad de impresoras. La cantidad de celulares no es menor, mayor o igual a la cantidad de impresoras. Pero yo sé que la cantidad de celulares es Y la cantidad de impresoras es X, por lo tanto tengo esta desigualdad. Ahí está. No necesito decirlo explícitamente, pero al ser X el número de impresoras e Y el número de celulares, entonces estos tienen que ser valores enteros. Antes de continuar, 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros, me queda 7X más 5Y menor o igual a 35. Ese es el sistema que vamos a trabajar finalmente. 1, 2 y 3 a cada una de las inecuaciones. De 1 tenemos que ver qué vamos a despejar. Ahora, en la 3 ya está despejado X y Y, los dos, ¿no? Pero X está despejado con límite superior y Y con límite inferior. Vamos a ver cuál es el que nos conviene. A ver, aquí, según esto, nos conviene despejar Y, ¿verdad? Despejamos Y. Entonces sería 35 menos 7X entre 5. Así. Le vamos a llamar asterisco a esto. Y ya tenemos de 3 que Y es mayor o igual que X o X menor o igual a Y. Entonces, si yo coloco X menor o igual a Y y a continuación esto, tendría la desigualdad que le vamos a llamar 4. Eso es 4. Si tomamos los extremos, este X, esto que está por aquí, tendríamos así, ¿no? 5 paso a multiplicar. Por el otro lado no me queda nada, me quedaría 35 menos 7X
paso a sumar 7 y 5, 12x. Y x sería menor o igual que 35 sobre 12. Ahí está, ¿no? Ahí tienen todo el proceso por si hay alguna duda. Voy a dejar unos segunditos todavía. A ver, seguimos trabajando. A eso le vamos a llamar 2 asterisco. Hay un dato que todavía no hemos usado que es el número 2. Entonces, si juntamos estos dos, el número 2 y el 2 asterisco, tendríamos que x menor igual, 2 menor igual que x y x menor igual que 35 sobre 12, que ya también lo vamos retirando, ¿no? Porque ya cumplió su cometido. Pero x, aunque no me lo dicen directamente, x es un número entero porque es el número de impresoras. Y 35 entre 12 es 2, y algo. Por lo tanto, x vale 2. Ahora, si x vale 2, eso lo puedo reemplazar aquí en 4. 2 aquí, 2 aquí. Calculando, esto sería, a ver, 35 menos 14. 21 quintos. Como 4 y algo, ¿no? Ahora, como y toma el máximo valor y esto es 4 y algo, y esto es menor o igual, como y es entero, y tendría que ser 4 para tomar el máximo valor. Bien. Ojo, y podría ser 2, 3 hasta 4, pero como nos piden mayor cantidad de celulares, llévale 4. Bien, ya tenemos la pregunta respondida. ¿Cuántas impresoras y celulares compró Ángel? 2 impresoras, 4 celulares. La respuesta sería la D, ¿no? La B, ¿no? B. 2 y 4. Respuesta B, B de bebé. ¿Mm? Listo, vamos con el ejercicio número 5. Hasta el momento hemos visto la 3 y la 4 han sido de 2 variables. ¿Y qué se hace en el caso de 3 variables? Bueno, nosotros hemos analizado este problemita de varias formas, entonces les voy dando una pauta justamente para que ustedes, si no tienen esta opción, la utilicen. A ver, miren, aquí quien se está solito es el B. Eso quiere decir que B no me conviene despejar, me conviene despejar A y B. A y B. ¿Por qué digo A y B? Porque miren, aquí en esta primera inecuación hay 2 variables. Entonces, si yo combino esta con esta, ya, ¿quién me conviene despejar? A, perdón, antes dije A y B, no, solamente A, ¿no? Estaba pensando al sistema. Ya, entonces, aquí tengo una sola, voy a buscar de 2 en 2 que contenga esta. Ya, esta es la única que contiene dos variables. Entonces, ¿cómo me conviene trabajar? Pues despejo a la otra, ¿ya? La otra. Pero si se dan cuenta aquí, estas de aquí tienen las 3 variables. Yo sé que al final B queda solito, A se puede despejar. Entonces, en esta primera, ¿qué me convendría despejar aquí y aquí? Pues me conviene despejar C. Y observen, ¿no? Mire, si yo despejo C de la primera, bueno, de esa de aquí número 2, me queda así. ¿Ya? Y si despejo de esta otra, me va a quedar así. De esa forma, si yo trabajo con esta y esta, tendría 2 que se parecen a esta. Más esta ya tendría la forma de resolverlo. Pero en este caso, esta es una forma larga. ¿Ya? Ahora, el método que nosotros hemos aplicado para este tipo de problemas donde los valores son enteros es en realidad, aquí me estoy olvidando, ¿ya? Es en realidad, digámoslo así, al correspondiente de una ecuación lineal con 2 o más variables.
A ver, ¿a qué me estoy refiriendo por aquí? Cuando nosotros resolvemos una ecuación lineal, hay método de igualación, sustitución y igualación, sustitución y eliminación, ¿verdad? Ya. Entonces, el método que nosotros estamos aplicando al despejar la variable está asociado al método de igualación. Eso quiere decir que habría un método similar al método de eliminación y otro método similar al método de sustitución. ¿Ya? ¿Eso existe? Sí existe. Entonces, ¿podemos usar esos otros métodos también? Sí, se pueden usar. Y es lo que vamos a hacer justamente aquí, ¿no? Pero primero vamos a limpiar. Ahora sí. Y vamos a ver nuestro sistema que tiene en este caso 4 desigualdades. Ya lo estamos colocando aquí mismo para ahorrar un poquito de espacio. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, por ejemplo, yo observo que en la ecuación 3 aparece 3c y en la ecuación 2 también 3c. Entonces, si hago que ellos se eliminen, ¿se puede? Sí. Tendría que en 3 multiplicarlo por menos 1. Entonces me quedaría menos 5a más 7b menos 13 menor que menos 11. Recuerden que aquí era mayor. Recuerden que aquí era mayor y ahora se ha transformado en menor que. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque hay una propiedad que dice lo siguiente. Si yo tengo dos desigualdades así, puedo sumar miembro a miembro. ¿No? Eso es lo que estoy tratando de aplicar. Entonces, aquí está al revés. En cambio, aquí está menor, menor, por eso le cambio de signo, ¿no? Listo. Bien. Ahora, este de aquí le vamos a llamar asterisco y lo vamos a juntar con, a ver, con la número 2, pues, ¿no? A 2 le sumamos asterisco. Entonces, al momento de sumar, menos 5a menos b menos 13 mayor que menos 11, al sumar, a ver, aquí sería menos y menos más 7b, ¿no? Estoy viendo bien. A ver, de nuevo, porque ya no se ve bien. A ver. Aquí no. Cambia 5a más 7b menos 13 mayor que menos 11. Si estos dos los sumamos, aquí me quedaría menos 2a. Aquí me quedaría 8b. Se va en la C y me queda, aquí cambia de signo también, 16. Ahí está. Eso era lo que quería llegar. Ahora, mitad, mitad, mitad. Me queda menos a más 4b menor que 8. ¿Ok? Entonces le vamos a llamar 2 asterisco. Ahí está. Ahora, ya hemos usado la número 3, la número 2. Y nos ha quedado un sistema con dos variables. Bueno, una inecuación con dos variables y acá también dos variables. Vamos a sumar entonces el asterisco con el 1. El 2 asterisco con el 1. Este menos a con este a se va a eliminar. 4b con 5b serían 9b. Y 12 y 8, 20. 9b menor que 20, por lo tanto b menor que 20 novenos. Esto le vamos a llamar 3i. Bien. Bueno, aquí cabe aclarar, de todas maneras es mejor aclararlo. ¿Ya? Esos son valores enteros. Ahora sí, vamos a tomar 4 y 3 asterisco. Todavía no habíamos usado esta y vamos a usar este, pero si se dan cuenta, solamente dependen de las constantes ya, ¿no? Entonces tendríamos 3 medios menor que b y b menor que 20 tercios. 3 medios, 1,5, 20 novenos, disculpen. 20 novenos es 2, y algo, ¿no? Entonces, si hablamos de b como valores enteros, b tiene que ser 2. Si eso lo reemplazamos en 1,
Aquí sería 10, pasa a restar, A sería menor que 2. Y si es menor que 2, 1, pues, ¿no? Porque también recordemos que deben ser positivos. O 0 ya pues en su defecto, ¿no? Bien, me faltaría ya el valor de C. ¿Cómo hallo el valor de C? Bueno, ese valor de C lo puedo reemplazar yo, por ejemplo, en 2 y en 3, ¿no? A ver, aquí sería así, ¿no? Reemplazar los valores de A, B. A ver, 27 y serían 5. 13 menor que 27. 13 más 5 menor que 27. 13 sería menor que 22. Y lo dejamos ahí porque luego vamos a concluir con la otra, ¿no? En esta sería 5 por 1 menos 7 por 2. Más 13 mayor a 11. 14, 5 menos 14 menos 9, pasa a sumar, serían 20. Entonces C menor que 20 tercios y C menor que 22 tercios y C mayor que 20 tercios, ¿no? Lo podemos juntar así. Bien, considerando lo que les he indicado, que el C más 1, el B y el A sean enteros positivos o 0, entonces entero aquí sería el 21 tercios, que es 7. Por lo tanto, C vale 7. Bien, entonces analicemos el problema nuevamente. Según este problema, y para eso vamos a borrar por aquí. Ya dice, las hermanas Emi, Akemi y Rocío, vamos a ver, Emi, Akemi y Rocío tienen esa cantidad de decenas de unidades de muñecas. Ya sabemos que A vale 1, o sea que Emi tiene una decena de muñecas, es decir, 10, ¿no? Akemi tiene B, pero B vale 2, serían 20 muñecas. Y Rocío tiene C más 1. Como C vale 7, Rocío tiene 8 decenas de unidades de muñecas, o sea, 80 muñecas. Eso es al inicio, ¿no? Entonces tienen ese orden, 10, 20 y 80. El problema dice que Rocío, la hermana mayor, reparte de manera equitativa la mitad de su colección a sus hermanas menores. Ya, su colección de Rocío consta de 80 muñecas. Entonces, la mitad de la colección, que son 40, la repartió equitativamente entre sus hermanas, 20 para cada uno. Entonces, si aquí tenía 10 más 20, ahora tendrá 30. Si aquí tiene 20 más 20, en total tendrá 40. Es decir, Rocío se queda con 40 y Emi tiene 30. La respuesta sería entonces 70, ¿no? Alternativa C. Bien, veamos a ver algún comentario por ahí. ¿Todo bien? ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, eso es lo que corresponde a la parte de los ejercicios de manera algebraica. Todos los que hemos visto anteriormente se pueden graficar, menos este, ya que sería un poco más complejo trabajar en el espacio. Pero les alcanzo pues que 13x más b más 13 menor que 27 sería, si le consideramos la igualdad, sería un plano en el espacio, ¿no? Por eso digo, ya son ecuaciones mayores para poder hacer las gráficas. No es tan visible, entonces no nos conviene pues las gráficas. Las anteriores, todas ellas se pueden resolver de manera gráfica, graficando cada una de las rectas que se generan. ¿Okay? Bien, chicos, estamos creo que ya a unos minutitos de receso. Solamente les voy a dejar esta ideita para el receso, que se llama la gráfica de una región en el plano. Para nosotros, las gráficas que vamos a hacer son del tipo lineal, así que tienen esta forma. Entonces, lo primero que se debe hacer es graficar la igualdad. Entonces, como decía, para dejarles las ideas. Cuando nosotros queríamos resolver una inecuación, sea de cualquier grado, en la recta numérica, lo que ubicábamos eran los puntos críticos, ¿no? Pero ¿cómo obteníamos los puntos críticos? Luego de factorizar la desigualdad e igualar cada factor lineal a 0, ¿correcto?
O sea, los puntos críticos se obtienen cuando la expresión se hace 0. Entonces, si aquí nosotros igualamos a 0, vamos a obtener, pasamos todo a un lado, igualamos a 0, vamos a obtener una recta en el plano. Y esa es la que va a determinar toda la gráfica. Entonces vamos a un receso y regresamos con justamente con esto, ¿ya? Para hacerlo con más detalle, pero más o menos para que tengan una idea que esta sería una comparación bastante cercana a lo que hacemos con las inecuaciones de grado superior, solamente que acá lo vamos a ver en ecuaciones lineales, nada más, ¿ok? Listo, regresamos chicos, entonces en unos minutitos nos vamos al receso. No se vayan, regresamos. Bueno, vayan a un descansito nada más, ¿no? Volvemos.